La Navidad en México. En la luminosidad de la Navidad, encontramos la magia que une nuestras raíces y eleva nuestros corazones. En México, cada vela encendida, cada posada compartida, y cada abrazo cálido son hilos que tejemos juntos en el tapiz de nuestra historia. Que esta temporada nos inspire a celebrar la riqueza de nuestras tradiciones, a abrazar la diversidad que nos enriquece y a iluminar el camino con la luz de la esperanza y la solidaridad. Que cada rincón de México resuene con el eco de risas, canciones y la alegría de la Navidad. Felices fiestas y que el espíritu navideño ilumine nuestro querido México con amor y armonía. Los nacimientos en México. Arte y espiritualidad. Los nacimientos en México son expresiones artísticas y espirituales que tienen sus raíces en la época colonial, cuando los misioneros españoles introdujeron la representación del nacimiento de Jesús como parte de su labor de evangelización. Estas escenas, conocidas como nacimientos o pesebres, se convirtieron en una forma de transmitir la historia del nacimiento de Cristo y difundir la fe católica entre las comunidades indígenas. La creación de nacimientos se convirtió en una tradición arraigada en la cultura mexicana, y cada año, las familias y comunidades dedican tiempo y esfuerzo para construir sus propias representaciones. La diversidad de estilos y materiales utilizados refleja la riqueza cultural y artística del país. Estos nacimientos no solo son representaciones religiosas, sino también verdaderas obras de arte. Los artesanos mexicanos han desarrollado técnicas y estilos únicos para elaborar figuras de barro, papel maché, madera y otros materiales. Cada región del país aporta su toque distintivo, creando nacimientos que varían en tamaño, detalle y diseño. Los nacimientos no se limitan a representar solo a la Sagrada Familia. En muchas ocasiones, se incluyen personajes y elementos de la vida cotidiana, creando escenas que reflejan la realidad y la identidad cultural de la región. Estos detalles adicionales no solo enriquecen el aspecto estético del nacimiento, sino que también permiten una conexión más personal y cercana con la historia bíblica. El montaje del nacimiento es un evento especial en muchas comunidades mexicanas. A menudo, se realiza en el marco de las celebraciones de las posadas, donde la comunidad se reúne para participar en la construcción y decoración del nacimiento. Esta actividad no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también transmite de generación en generación las habilidades y tradiciones asociadas con la elaboración de nacimientos. La espiritualidad juega un papel crucial en la tradición de los nacimientos. Más allá de su valor estético, estos conjuntos artísticos son medios de expresión de la fe y devoción de quienes los elaboran. El acto de construir un nacimiento se convierte en una forma de reflexión y conexión con la esencia de la Navidad, recordando la importancia del nacimiento de Jesús en la fe católica. Cada figura dentro del nacimiento tiene su significado simbólico. Los pastores, los reyes magos, los animales y otros elementos presentes representan aspectos específicos de la historia bíblica y transmiten valores como la humildad, la espera y la generosidad. Estos símbolos proporcionan una oportunidad para la reflexión y la enseñanza de valores espirituales en el seno familiar y comunitario. A lo largo de los siglos, los nacimientos han evolucionado y se han adaptado a las circunstancias históricas y culturales. Actualmente, algunos nacimientos incorporan elementos modernos, como tecnología y materiales contemporáneos, manteniendo así la tradición viva y relevante para las nuevas generaciones. En resumen, los nacimientos en México trascienden la mera representación artística y se convierten en un vínculo entre la fe, la cultura y la comunidad. Estas obras maestras artísticas no solo embellecen los hogares y espacios públicos durante la temporada navideña, sino que también proporcionan un recordatorio perdurable de las raíces espirituales y artísticas de la sociedad mexicana. Las pastorelas en México. Teatro religioso en Navidad en México. La temporada navideña está marcada por una rica diversidad de tradiciones, costumbres y celebraciones que reflejan un sincretismo cultural único. Entre estas tradiciones, las pastorelas son una manifestación teatral de gran importancia, que fusiona aspectos religiosos, culturales y festivos, consolidándose como una de las expresiones más vivas del folclore mexicano durante la Navidad. Las pastorelas tienen sus raíces en las obras de teatro medievales introducidas por los colonizadores españoles en el siglo XVI. Originalmente, estas dramatizaciones se utilizaban como herramienta de evangelización por parte de los frailes franciscanos, quienes empleaban el teatro para enseñar los principios de la fe cristiana a los pobladores indígenas, combinando elementos de la liturgia católica con interpretaciones locales y populares. Con el tiempo, estas representaciones evolucionaron, incorporando elementos de la cultura mexicana y transformándose en las pastorelas que conocemos hoy.
La esencia de las pastorelas radica en la representación del conflicto entre el bien y el mal, centrado en el viaje de los pastores hacia Belén para adorar al niño Jesús. Este viaje, sin embargo, no es un camino fácil, ya que los pastores deben enfrentar diversas pruebas y tentaciones planteadas por los demonios bajo la dirección de Lucifer, quien busca impedir que los humildes pastores lleguen a su destino. Mientras tanto, el ángel Gabriel y otros seres celestiales intervienen para guiarlos y ayudarlos a superar los obstáculos. Las pastorelas también son una reflexión sobre la condición humana y nuestras propias luchas internas. Los personajes de los pastores, aunque arquetípicos y muchas veces cómicos, representan a personas comunes enfrentando retos universales como el temor, la tentación, la duda, la fe y la redención. Esta narrativa resonante y universal es lo que ha permitido que las pastorelas se mantengan vigentes y continúen siendo una forma poderosa de contar historias y transmitir valores. Cada localidad en México tiene su propia versión y adaptación única de las pastorelas, lo cual refleja la riqueza y la diversidad cultural del país. Aunque el núcleo de la historia permanece relativamente constante, los diálogos, los chistes y las situaciones específicas se adaptan a las realidades sociales y políticas contemporáneas. Esta flexibilidad permite que las pastorelas sean siempre pertinentes y frescas, manteniendo el interés tanto de los espectadores como de los actores. El lenguaje utilizado en las pastorelas es otro aspecto fascinante. Aunque muchos de los textos originales estaban en latín y luego en español clásico, hoy en día las pastorelas se representan en español moderno e incluso incorporan expresiones locales y regionalismos. En algunas comunidades, elementos de lenguas indígenas también se integran, enriqueciendo aún más el carácter pluricultural de estas obras. Este uso del lenguaje no solo hace que las pastorelas sean accesibles para todos los públicos, sino que también fortalece la identidad y el patrimonio cultural local. La música y el vestuario desempeñan un papel crucial en las pastorelas, aportando color, ritmo y vida a las representaciones. Los villancicos y canciones tradicionales mexicanas acompañan las escenas, realzando las emociones y creando una atmósfera festiva y entrañable. Los trajes típicos de los pastores, los atuendos angélicos y los disfraces demoníacos son elaborados y detallados, utilizando materiales variados desde telas tradicionales hasta elementos más contemporáneos. El impacto social de las pastorelas es significativo. Estas representaciones reúnen a comunidades enteras en la preparación y ejecución de las obras. Las pastorelas fomentan la participación comunitaria y la colaboración intergeneracional, ya que personas de todas las edades se involucran en los ensayos, la creación de vestuarios, la construcción de escenarios y la interpretación de los personajes. En este sentido, las pastorelas no solo son una celebración religiosa, sino también una actividad social que fortalece los lazos comunitarios y promueve la cohesión social. Desde el punto de vista religioso, las pastorelas son una forma de revivir y recordar el misterio del nacimiento de Cristo, transmitiendo el mensaje de esperanza, amor y redención que la Navidad encarna. Además de su valor como tradición cultural, las pastorelas proporcionan una oportunidad para la reflexión espiritual y la reafirmación de la fe cristiana, especialmente en un contexto como el mexicano, donde la religiosidad sigue siendo un componente esencial de la identidad personal y colectiva. A lo largo de los siglos, las pastorelas han demostrado una capacidad notable para adaptarse y evolucionar, absorbiendo influencias diversas y reflejando los cambios sociales y culturales de México. A pesar de estas transformaciones, la esencia de las pastorelas como una celebración del bien sobre el mal, de la humildad y la devoción, persiste, resonando profundamente con las comunidades mexicanas y garantizando su relevancia continuada. El teatro como medio de expresión y educación cobra una dimensión especial con las pastorelas, ya que combina la narrativa bíblica con elementos dramáticos y cómicos, creando una experiencia accesible y entretenida para público de todas las edades. Este equilibrio entre lo didáctico y lo lúdico es uno de los grandes logros de las pastorelas, permitiendo que importantes mensajes y valores se transmitan de manera efectiva y memorable. En el contexto actual, las pastorelas continúan siendo una parte integral de las festividades navideñas en México, aunque adaptadas a los tiempos modernos con tecnologías y recursos contemporáneos. Muchas pastorelas ahora se representan en ubicaciones urbanas y se transmiten por medios digitales, asegurando que esta valiosa tradición llegue a audiencias más amplias, incluyendo a aquellos que pueden estar lejos de su lugar de origen. En resumen, las pastorelas en México son una celebración teatral única que encapsula el espíritu de la Navidad a través de la mezcla de narrativa religiosa, cultura popular y participación comunitaria.
Esta tradición no solo ha sobrevivido a lo largo de los siglos, sino que también ha florecido, evolucionando con cada generación para mantenerse relevante y significativa. Las pastorelas continúan siendo una manifestación vibrante de la identidad mexicana, una tradición que celebra la fe, la comunidad y la creatividad en el corazón de la Navidad. Villancicos mexicanos, melodías que resuenan en la Navidad en el vibrante mosaico cultural de México. Los villancicos ocupan un lugar especial durante la temporada navideña. Estas melodías tradicionales han sido testigos de generaciones, transmitiendo la esencia festiva y espiritual de la Navidad a lo largo y ancho del país. Los villancicos mexicanos, imbuidos de un rico folclore y arraigados en la devoción católica, resuenan en las calles, plazas y hogares, tejiendo una atmósfera única de celebración. La rica tradición de los villancicos en México tiene sus raíces en la época colonial, cuando los misioneros españoles utilizaron la música como una herramienta para difundir la fe cristiana entre las comunidades indígenas. Estas melodías, con letras que narran la historia del nacimiento de Jesús, se fusionaron con ritmos y elementos autóctonos, dando lugar a los villancicos mexicanos que conocemos hoy. Entre los villancicos más emblemáticos se encuentra Noche de Paz, Silent Night, una adaptación del clásico alemán. La versión mexicana de esta canción ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en una pieza central de las celebraciones navideñas, recordándonos la universalidad de la música en la expresión de la alegría y la paz. Los peces en el río es otro villancico que destaca en las festividades mexicanas. Esta animada canción relata la preparación de María para el nacimiento del niño Jesús y se ha convertido en una pieza infaltable en las posadas y celebraciones comunitarias. La diversidad cultural de México se refleja en los villancicos regionales. Cascabel, un villancico tradicional de la región norteña, evoca la alegría festiva con su ritmo contagioso y sus letras que celebran la Navidad. Por otro lado, Riu Riu Chiu, un villancico de influencia española, se ha arraigado en algunas regiones mexicanas, destacando la fusión de tradiciones en la música navideña del país. La celebración de las posadas, una tradición mexicana que conmemora el peregrinaje de María y José en busca de posada, es el escenario ideal para entonar villancicos. Grupos de amigos y vecinos recorren las calles, cantando villancicos mientras buscan ser acogidos en las posadas. Este intercambio musical y espiritual crea una conexión comunitaria única durante la temporada navideña. Los villancicos mexicanos no solo resuenan en las calles, sino también en el seno familiar. Las reuniones en torno a la familia y amigos se enriquecen con la música navideña, creando un ambiente cálido y festivo. La transmisión oral de estas melodías, de generación en generación, refuerza la conexión con la historia y las raíces culturales. La instrumentación de los villancicos mexicanos también contribuye a su encanto. La guitarra, las panderetas, las maracas y otros instrumentos tradicionales se suman a la riqueza sonora de estas canciones, infundiendo un carácter único que refleja la diversidad musical del país. La adaptación constante de los villancicos mexicanos a lo largo del tiempo ha dado lugar a reinterpretaciones contemporáneas. Artistas y grupos musicales han inyectado nuevos estilos y arreglos a estas melodías, manteniendo viva la tradición mientras la hacen resonar en diferentes géneros musicales. En resumen, los villancicos mexicanos son mucho más que simples canciones, son testigos vivos de la cultura y la espiritualidad que impregnan la Navidad en México. A medida que estas melodías llenan el aire durante la temporada festiva, contribuyen a tejer el tapiz de la identidad cultural del país, recordándonos la importancia de la música como un lazo que une a las comunidades en la celebración de la Navidad. Piñatas navideñas, tradición y simbolismo en México. La Navidad en México es una época llena de tradiciones coloridas y festivas, donde las piñatas navideñas ocupan un lugar especial. Esta costumbre, que ha trascendido generaciones, se convierte en un símbolo de celebración y unión familiar. A través de los años, la piñata navideña ha evolucionado, pero su esencia y significado profundo permanecen intactos, reflejando la riqueza cultural y la creatividad del pueblo mexicano. La piñata, una estructura decorativa que se llena con dulces y juguetes, es golpeada por los participantes hasta romperla, liberando su contenido como recompensa. Aunque se utiliza en diversas celebraciones a lo largo del año, durante la temporada navideña adquiere un simbolismo particular. La piñata tradicionalmente se confecciona en forma de estrella de 7 picos, cada uno de los cuales representa uno de los 7 pecados capitales. Romper la piñata simboliza la lucha contra el pecado y la búsqueda de la virtud, un acto que se realiza con fe y determinación. La historia de las piñatas en México es fascinante y se remonta a tiempos prehispánicos.
Antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas ya tenían costumbres similares. Por ejemplo, los aztecas realizaban ceremonias en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, donde rompían ollas de barro decoradas que contenían ofrendas. Los misioneros españoles, al darse cuenta del potencial educativo de esta práctica, adaptaron la tradición para enseñar conceptos cristianos a los indígenas, fusionando elementos europeos y nativos. Durante las posadas, una celebración que se lleva a cabo del 16 al 24 de diciembre y que recrea el peregrinaje de José y María en busca de alojamiento, las piñatas son protagonistas. Cada noche, los niños y adultos participan en este ritual, cantando villancicos y rompiendo piñatas. La tradición no solo es una fuente de entretenimiento, sino que también fortalece los lazos comunitarios y familiares, creando recuerdos imborrables. La fabricación de piñatas es un arte en sí mismo. Artesanos de diversas regiones del país dedican tiempo y habilidad para crear estas obras de arte efímeras. Utilizan materiales como el cartón, el papel maché y el papel de China para darle forma y color a las piñatas, que a menudo presentan diseños variados y creativos. Desde las piñatas tradicionales en forma de estrella hasta las que representan personajes populares de la cultura contemporánea, cada una es única y refleja la diversidad cultural de México. El proceso de romper una piñata es una actividad llena de emoción y simbolismo. Los participantes, con los ojos vendados, golpean la piñata con un palo, lo cual representa la ceguera de la fe. Los gritos y las canciones de aliento de los espectadores añaden un elemento de comunidad y solidaridad. Al final, cuando la piñata se rompe y los dulces y juguetes caen al suelo, se experimenta una sensación de triunfo y alegría colectiva. El contenido de las piñatas también ha evolucionado con el tiempo. Antiguamente, se llenaban con frutas, nueces y otros productos naturales. Hoy en día, es común encontrar dulces industriales, chocolates y pequeños juguetes en su interior. Sin embargo, en algunas regiones del país, se sigue manteniendo la tradición de incluir elementos naturales y hechos a mano, preservando así un vínculo con el pasado. La piñata navideña no solo es una tradición popular en México, sino que también ha trascendido fronteras. En muchos países de América Latina y en comunidades latinas alrededor del mundo, las piñatas se han convertido en un símbolo de identidad cultural y celebración. Este fenómeno refleja la capacidad de las tradiciones mexicanas para adaptarse y prosperar en diferentes contextos, manteniendo su esencia y significado original. El simbolismo de la piñata va más allá de su uso durante las fiestas. Representa valores como la esperanza, la fe y la solidaridad. Al romper la piñata, se demuestra que, a pesar de los desafíos y dificultades, es posible alcanzar la recompensa a través de la perseverancia y la unidad. Esta lección, que se transmite de generación en generación, fortalece el sentido de comunidad y pertenencia entre los mexicanos. En la actualidad, las piñatas navideñas también han encontrado un lugar en el ámbito educativo y social. En las escuelas, se utilizan como herramienta didáctica para enseñar a los niños sobre la historia y los valores culturales. Además, muchas organizaciones y comunidades organizan eventos de rompimiento de piñatas como parte de sus programas de integración y apoyo social, brindando alegría y esperanza a personas en situación de vulnerabilidad. El impacto económico de la producción de piñatas también es significativo. La demanda de piñatas durante la temporada navideña genera empleo y sustento para muchas familias de artesanos en todo el país. Este sector, aunque a menudo informal, juega un papel crucial en la economía local, especialmente en regiones con altas tasas de pobreza y desempleo. Apoyar la compra de piñatas hechas a mano no solo contribuye a la preservación de una tradición cultural, sino que también impulsa el desarrollo económico y social de las comunidades. La preservación y promoción de las piñatas navideñas como parte del patrimonio cultural mexicano es una responsabilidad compartida. Diversas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han implementado programas y campañas para asegurar que esta tradición se mantenga viva. Desde concursos de diseño de piñatas hasta talleres de fabricación, estas iniciativas buscan involucrar a las nuevas generaciones y fomentar el orgullo por las tradiciones nacionales. En el contexto global actual, donde las influencias culturales están en constante cambio y evolución, la piñata navideña sigue siendo un símbolo de resistencia y adaptación. La capacidad de esta tradición para mantenerse relevante y significativa es un testimonio de la riqueza y resiliencia de la cultura mexicana. Al celebrar y compartir las piñatas navideñas, se honra un legado que ha perdurado a través de los siglos, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de los mexicanos en todo el mundo.
La piñata navideña es más que una simple actividad festiva, es una manifestación viva de la historia, la fe y la creatividad del pueblo mexicano. Su simbolismo profundo y su capacidad para unir a las personas en celebración la convierten en una tradición invaluable. A medida que se acercan las festividades navideñas, es importante recordar y valorar el significado de las piñatas, no solo como un componente esencial de las celebraciones, sino también como un símbolo de la cultura y los valores que definen a México. Posadas navideñas en México. Orígenes y evolución. La celebración de las posadas navideñas en México es una manifestación cultural profundamente arraigada que se remonta a la época colonial. Su origen se encuentra en la tradición española, específicamente en la costumbre de recrear el peregrinaje de María y José en busca de un lugar para alojarse antes del nacimiento de Jesús. Durante la época colonial, los misioneros españoles introdujeron esta festividad en México como parte de su estrategia para fusionar las creencias indígenas con la religión católica. La palabra posada significa alojamiento en español, y durante las posadas navideñas se representa simbólicamente la búsqueda de María y José. Esta celebración tiene lugar durante los 9 días previos a la Nochebuena, marcando el período en el que se desarrolla el relato bíblico. Las posadas son una amalgama de música, rezos y procesiones que culminan con la apertura de las puertas de la última casa, simbolizando la bienvenida a la Sagrada Familia. A medida que las posadas navideñas se arraigaron en la sociedad mexicana, se integraron elementos indígenas y mestizos, creando una fusión única de tradiciones. Los participantes suelen llevar velas y cantar villancicos mientras recorren las calles, recreando el viaje de María y José. En algunas regiones, las posadas también incorporan representaciones teatrales conocidas como pastorelas, que dramatizan la lucha del bien contra el mal. Las posadas han evolucionado con el tiempo para convertirse en una expresión cultural diversa. Cada región de México ha aportado su toque distintivo a esta celebración, incorporando elementos locales en la música, la vestimenta y la comida. En algunos lugares, las posadas pueden incluir danzas folclóricas y procesiones coloridas que reflejan la rica diversidad cultural del país. En el ámbito religioso, las posadas cumplen un papel importante al recordar a la comunidad la importancia de la hospitalidad y la solidaridad. La participación en estas festividades fomenta un sentido de comunidad y unidad, ya que las personas se reúnen para compartir la alegría de la temporada y fortalecer los lazos sociales. Además de su dimensión religiosa, las posadas también son una oportunidad para disfrutar de la gastronomía tradicional mexicana. Durante estos días, se comparten platillos típicos, como tamales, buñuelos, ponche y otros manjares que añaden un toque festivo a las reuniones. En el ámbito contemporáneo, las posadas navideñas continúan siendo una celebración vibrante que une a las comunidades mexicanas. Aunque algunos aspectos pueden haber cambiado con el tiempo, la esencia de las posadas sigue siendo un recordatorio de las raíces culturales e históricas de México. En una era marcada por la globalización, las posadas se mantienen como un lazo con el pasado, preservando la riqueza de la tradición mexicana en la temporada navideña. La Navidad durante la Revolución Mexicana. Resiliencia y esperanza. La Navidad durante la Revolución Mexicana fue un periodo marcado por la resiliencia y la esperanza, ya que el país atravesaba una etapa de profundos cambios sociales y políticos. Aunque la guerra civil y las tensiones políticas dominaban la escena, las festividades navideñas no perdieron su significado para la población mexicana, que buscaba consuelo y unidad en medio de la adversidad. Durante la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, la sociedad mexicana experimentó transformaciones radicales. Sin embargo, a pesar de los conflictos armados y las luchas políticas, la Navidad persistió como un momento de reflexión y conexión familiar. Las familias, a menudo separadas por la guerra, buscaban maneras de mantener viva la tradición y la esperanza durante las festividades. En las zonas afectadas por la guerra, las celebraciones navideñas adquirieron un carácter especial. Las comunidades, a pesar de las dificultades económicas y la inseguridad, se esforzaban por recrear un ambiente festivo. Aunque los recursos eran limitados, la creatividad y la solidaridad entre los miembros de la comunidad permitían la celebración de la Navidad de manera modesta pero significativa. Los nacimientos, representaciones del nacimiento de Jesús, se volvieron símbolos de resiliencia y fe durante la Revolución. A menudo elaborados con materiales simples, estos nacimientos simbolizaban la simplicidad y humildad en tiempos difíciles. La figura del niño Jesús, nacido en condiciones modestas, resonaba con la realidad que vivían muchas familias mexicanas durante esos años.
La música también desempeñó un papel crucial en la preservación de la tradición navideña. A pesar de las circunstancias, se seguían entonando villancicos y canciones navideñas que recordaban la importancia de la paz y la esperanza. Estas melodías actuaban como un recordatorio de la naturaleza efímera de las dificultades y la promesa de tiempos mejores. Los refugiados y desplazados durante la Revolución llevaban consigo sus tradiciones navideñas a donde quiera que fueran, buscando recrear un sentido de hogar en medio de la incertidumbre. Las celebraciones navideñas se convirtieron en momentos de resistencia cultural, donde las familias compartían relatos, rezos y alimentos tradicionales para mantener viva su identidad en tiempos de cambio. A pesar de la guerra y los desafíos económicos, la Navidad durante la Revolución Mexicana también fue un recordatorio de la solidaridad y la compasión. La ayuda mutua entre las comunidades, especialmente en las zonas afectadas por la violencia, se intensificaba durante las festividades. La gente compartía alimentos, regalos modestos y apoyo emocional, buscando reconstruir la cohesión social en medio del caos. En resumen, la Navidad durante la Revolución Mexicana fue un periodo de resiliencia y esperanza. A pesar de los desafíos, las festividades navideñas permitieron a la población mexicana encontrar consuelo y significado en sus tradiciones compartidas. La resiliencia de las comunidades, la creatividad para celebrar con recursos limitados y el espíritu de solidaridad contribuyeron a preservar la esencia de la Navidad, incluso en los momentos más difíciles de la historia mexicana. La Nochebuena en la época colonial. Festejos y costumbres en la época colonial. La celebración de la Nochebuena en México estaba impregnada de una mezcla de tradiciones indígenas y costumbres europeas. La introducción del cristianismo por los misioneros españoles llevó a la incorporación de elementos religiosos en los festejos, fusionando las prácticas autóctonas con la liturgia católica. La Nochebuena marcaba una de las festividades más significativas del calendario colonial. Las iglesias se engalanaban con decoraciones elaboradas, y las celebraciones religiosas a menudo se extendían por varios días. La Misa del Gallo, una tradición europea, se celebraba con gran pompa y esplendor, atrayendo a comunidades enteras a participar en la liturgia. En las comunidades indígenas, la Nochebuena adquiría matices propios. Las representaciones teatrales de la Natividad, conocidas como pastorelas, eran populares y se realizaban con la participación activa de la comunidad. Estas pastorelas a menudo incorporaban elementos cómicos y folclóricos, proporcionando una interpretación única del nacimiento de Jesús. La música también desempeñaba un papel central en las celebraciones de la Nochebuena colonial. Los coros y las orquestas interpretaban villancicos y melodías festivas, creando un ambiente vibrante que se extendía por las plazas y calles de las ciudades coloniales. Esta música contribuía a la creación de un ambiente festivo y alegre. La gastronomía en la Nochebuena colonial reflejaba la fusión de ingredientes y técnicas culinarias indígenas y europeas. Platillos como el bacalao, las romeritos y los tamales eran comunes en las mesas festivas. Además, la llegada de productos europeos, como la sidra y las frutas confitadas, añadía un toque exótico a las celebraciones. Las casas coloniales se adornaban con luces y velas para iluminar la noche. Las calles se llenaban de coloridos farolitos y antorchas, creando un paisaje nocturno mágico que atraía a la comunidad a participar en las festividades. La decoración navideña era un esfuerzo comunitario, donde cada familia contribuía a embellecer el entorno. La generosidad y la caridad eran valores fundamentales en la Nochebuena colonial. Las familias adineradas solían realizar donativos a los menos afortunados, distribuyendo alimentos y regalos entre la población. Esta práctica solidaria era una expresión de la fe cristiana y un recordatorio de la importancia de compartir en épocas festivas. Las actividades festivas no se limitaban a los espacios religiosos. Las plazas y mercados eran escenarios de ferias y celebraciones populares. Se realizaban representaciones teatrales al aire libre, y los comerciantes ofrecían productos especiales para la temporada, creando un ambiente festivo y bullicioso en la ciudad. Los juegos y entretenimientos eran una parte integral de la Nochebuena colonial. Desde juegos de azar hasta competiciones y bailes, la gente se sumergía en la diversión y la alegría. Estos eventos proporcionaban una pausa en las actividades cotidianas y ofrecían un espacio para la sociabilidad y la convivencia. En las casas coloniales, la familia se reunía en torno a la mesa para disfrutar de una cena abundante y compartir momentos de alegría. Los brindis y las muestras de afecto fortalecían los lazos familiares, haciendo de la Nochebuena un tiempo especial para la unión y la fraternidad. Las representaciones artísticas también tenían un lugar destacado en las celebraciones coloniales de la Nochebuena.
Las iglesias y los hogares exhibían belenes y nacimientos elaborados, creando verdaderas obras de arte que recordaban el significado espiritual de la festividad. Estas representaciones eran una forma de transmitir la historia del nacimiento de Jesús de manera visual y conmovedora. A pesar de las diferencias sociales y culturales, la Nochebuena colonial se vivía como un momento de comunión y solidaridad. Las barreras entre clases sociales se desvanecían temporalmente, y la celebración trascendía las divisiones para unir a la comunidad en torno a la esencia festiva y religiosa de la Navidad. La Nochebuena colonial dejó una huella duradera en las tradiciones navideñas de México. Aunque las formas de celebrar han evolucionado con el tiempo, la esencia de la Nochebuena como una época de fe, familia y festividad sigue siendo una parte fundamental de la cultura mexicana durante la temporada navideña. Navidad en las comunidades indígenas de México. En las vastas tierras de México, la Navidad adquiere una dimensión única y profunda en las comunidades indígenas. Lejos de las luces centelleantes de las ciudades, en los corazones de la naturaleza y las tradiciones ancestrales, la celebración de la Natividad se fusiona con costumbres autóctonas, creando un tapiz cultural único que ha resistido el paso del tiempo. En estas comunidades, la Navidad no solo es un evento religioso, es un momento de profunda conexión con la tierra, la espiritualidad y las enseñanzas transmitidas de generación en generación. La llegada de la temporada navideña se anuncia con rituales ancestrales que honran a los dioses, agradecen a la Madre Tierra y establecen una armonía con el cosmos. Las festividades comienzan mucho antes de la Nochebuena, con preparativos que involucran a toda la comunidad. Las mujeres tejen coloridos textiles, elaboran artesanías y preparan alimentos tradicionales, mientras que los hombres participan en ceremonias rituales y construyen altares adornados con elementos naturales. La decoración en estas comunidades refleja la estrecha relación con la naturaleza. En lugar de adornos comprados, se utilizan elementos como hojas, flores y frutas locales para embellecer los hogares y los espacios ceremoniales. El árbol de Navidad, en muchas ocasiones, es un ciprés o un pino de la región, decorado con artesanías y elementos naturales recolectados en los alrededores. La Nochebuena es un momento de especial significado. Las comunidades indígenas se reúnen en torno a fogatas y altares adornados para celebrar con danzas, música y rituales tradicionales. Las posadas, que representan el peregrinaje de María y José en busca de refugio, toman un carácter particular, incorporando elementos simbólicos propios de cada grupo étnico. La gastronomía navideña en estas comunidades es una muestra de la diversidad y la riqueza de la cultura indígena. Platillos tradicionales como tamales, atole, mole y otros manjares locales forman parte integral de la cena de Nochebuena. La comida se comparte en un acto de generosidad y solidaridad, recordando la importancia de la comunidad en estas fechas. La música despierta la alegría navideña en las comunidades indígenas. Instrumentos autóctonos como la ocarina, el tambor y la flauta acompañan cánticos tradicionales que narran la historia del nacimiento de Jesús y celebran la conexión con la tierra y la espiritualidad. El intercambio de regalos, aunque puede ser más sencillo que en las ciudades, tiene un significado profundo. Las comunidades indígenas valoran la simplicidad y la autenticidad de los regalos hechos a mano, reflejando la esencia misma de la Navidad. En el amanecer del 25 de diciembre, la naturaleza cobra un papel protagónico. Algunas comunidades realizan ceremonias al aire libre para recibir el nuevo sol y renovar la energía para el próximo ciclo. Estos rituales simbolizan la conexión indisoluble entre la espiritualidad y la tierra. Las comunidades indígenas de México han sabido preservar y adaptar sus tradiciones durante la temporada navideña, resistiendo influencias externas y manteniendo viva su identidad cultural. La Navidad en estos lugares es un testimonio de la fortaleza de la herencia indígena, donde la espiritualidad, la tierra y la comunidad se entrelazan para crear un tapiz de celebración única y significativa. Es un recordatorio de que, en la diversidad cultural de México, las raíces indígenas siguen siendo un pilar fundamental que enriquece la experiencia navideña. Navidad en los mercados mexicanos. Colores, sabores y tradición. La Navidad en los mercados mexicanos es una experiencia cautivadora que despierta los sentidos y sumerge a los visitantes en un festín de colores, sabores y tradiciones arraigadas en la rica cultura del país. Estos vibrantes espacios comerciales se transforman durante la temporada navideña, ofreciendo una mezcla única de productos, decoraciones y celebraciones que capturan la esencia festiva de México. Los mercados, conocidos como tianguis o mercados sobre ruedas, se convierten en verdaderos paraísos navideños.
Desde finales de noviembre hasta principios de enero, los pasillos se llenan de puestos decorados con luces parpadeantes, guirnaldas brillantes y adornos festivos que convierten cada rincón en un oasis de alegría navideña. Los colores vivos de las decoraciones contrastan con la amplia gama de productos que los mercados ofrecen durante la temporada navideña. Los puestos se llenan de juguetes, dulces tradicionales, piñatas, adornos festivos y una variedad de productos artesanales que reflejan la diversidad cultural y creatividad mexicana. La gastronomía desempeña un papel central en la celebración navideña en los mercados mexicanos. Los aromas tentadores de tamales, buñuelos, champurrado y otros platillos tradicionales llenan el aire, atrayendo a los visitantes a disfrutar de delicias típicas de la temporada. Los vendedores ambulantes ofrecen una amplia variedad de antojitos y alimentos preparados que añaden un toque culinario especial a la experiencia navideña. La venta de productos navideños típicos, como las esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua, Michoacán, o las artesanías de barro de Metepec, Estado de México, contribuye a la creación de un ambiente auténtico y lleno de tradición. Los mercados se convierten en escaparates vivos que exhiben la destreza artesanal de las comunidades mexicanas. Las posadas, celebraciones que recrean el peregrinaje de María y José en busca de posada, son una parte integral de la experiencia navideña en los mercados. Los comerciantes y visitantes se unen en procesiones, cantando villancicos y llevando consigo imágenes del nacimiento, creando una comunión festiva que trasciende los límites de los puestos comerciales. La venta de piñatas es una tradición destacada en los mercados mexicanos durante la Navidad. Estas coloridas estructuras, elaboradas con papel maché y decoradas con imágenes religiosas o motivos festivos, son un elemento esencial de las posadas y festividades. Los mercados ofrecen una amplia variedad de piñatas de diferentes formas y tamaños, desde las clásicas estrellas hasta personajes populares. La decoración de los puestos y calles en los mercados no solo se limita a la venta de productos. Los comerciantes también participan en concursos de decoración, creando verdaderas obras de arte efímeras que transforman los mercados en escenarios festivos y alegres. La competencia por la decoración más llamativa se traduce en pasillos llenos de creatividad y espíritu navideño. En resumen, la Navidad en los mercados mexicanos es una experiencia que despierta los sentidos y celebra la riqueza cultural del país. Desde los vibrantes colores de las decoraciones hasta los sabores tradicionales que llenan el aire, los mercados se convierten en lugares mágicos que encapsulan la esencia festiva de México durante la temporada navideña. La decoración navideña a lo largo de la historia en México. A lo largo de la historia de México, la decoración navideña ha experimentado una evolución fascinante, marcada por la fusión de tradiciones indígenas, influencias europeas y la creatividad propia de cada época. La Navidad, siendo una celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, ha visto cómo sus manifestaciones decorativas han reflejado los cambios sociales, religiosos y estilísticos a lo largo de los siglos. Durante la época colonial, la decoración navideña en México era predominantemente influenciada por la tradición europea, introducida por los misioneros españoles. Las iglesias y hogares se adornaban con elementos propios de la cultura española de la época, como velas, adornos religiosos y representaciones artísticas del nacimiento. La combinación de elementos autóctonos, como plantas y flores nativas, con ornamentos europeos creó un estilo decorativo único. En el siglo XIX, con la independencia de México, la influencia europea se mantuvo, pero la decoración navideña comenzó a incorporar elementos más propios de la identidad mexicana. Se introdujeron nuevos elementos, como piñatas y la representación de pastorelas en la decoración, fusionando así las tradiciones indígenas con las europeas. A principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana y la búsqueda de una identidad nacional, la decoración navideña comenzó a reflejar un interés renovado por las raíces culturales autóctonas. Se empezaron a utilizar materiales y motivos indígenas en la elaboración de ornamentos, y la diversidad geográfica de México se reflejó en la decoración regionalizada. En las décadas de 1950 y 1960, la globalización y la influencia de la cultura estadounidense introdujeron nuevos elementos en la decoración navideña mexicana. Los árboles de Navidad, las luces brillantes y las figuras de Papá Noel se incorporaron a las celebraciones, coexistiendo con las tradiciones más arraigadas. Esta época marcó una fusión de estilos y tendencias en la decoración navideña. A partir de los años 80 y 90, la decoración navideña en México experimentó una renovación. El arte popular y las artesanías locales se convirtieron en elementos esenciales, y la representación del nacimiento adquirió nuevas interpretaciones artísticas.
La creatividad de los artesanos mexicanos se manifestó en la creación de ornamentos únicos, como ángeles de barro, nacimientos pintados a mano y estrellas brillantes. En el siglo XXI, la decoración navideña en México continúa evolucionando. Las tendencias contemporáneas incorporan elementos modernos, como luces LED, decoraciones minimalistas y diseños ecoamigables. Sin embargo, se mantiene la conexión con las raíces culturales, y la decoración sigue siendo una expresión artística que refleja la identidad diversa y rica de México. En resumen, la decoración navideña en México ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando la fusión de tradiciones culturales, cambios sociales y la creatividad inherente al espíritu mexicano. Desde las influencias europeas de la colonia hasta la revitalización de las tradiciones indígenas, la decoración navideña en México es un testimonio de la riqueza y la diversidad cultural que caracterizan a este país. El menú de Nochebuena a lo largo de las décadas en México. A lo largo de las décadas, el menú de Nochebuena en México ha experimentado una evolución fascinante que refleja tanto las tradiciones arraigadas como las influencias cambiantes. La Nochebuena, celebrada el 24 de diciembre, es una ocasión especial donde las familias mexicanas se reúnen para compartir una cena festiva que destaca la riqueza culinaria y la diversidad regional del país. Década de 1950 a 1960. Tradición y sencillez. En las décadas de 1950 y 1960, el menú de Nochebuena en México se caracterizaba por la tradición y la sencillez. Platillos clásicos como bacalao a la vizcaína, romeritos con mole y pavo al horno eran comunes en la mesa. Los postres incluían buñuelos espolvoreados con azúcar y canela, así como tamales de dulce y atole. Década de 1970 a 1980. Influencia global y modernización. Con la influencia creciente de la globalización, el menú de Nochebuena en las décadas de 1970 y 1980 comenzó a incorporar elementos de la cocina internacional. Aparecieron platillos como ensaladas frescas, langostinos al ajillo y pavos rellenos de frutas secas. Los postres también se modernizaron con la introducción de pasteles y tartas, aunque los clásicos seguían siendo populares. Década de 1990 a 2000, fusión de tradición y creatividad. La década de 1990 y principios de los 2000 vieron una fusión de tradición y creatividad en el menú de Nochebuena. Las familias comenzaron a experimentar con versiones modernas de platillos clásicos, como bacalao en costra de hierbas y salsas más innovadoras para acompañar el pavo. Se incorporaron más opciones vegetarianas, reflejando las tendencias alimenticias emergentes. Década de 2010 en adelante. Regreso a las raíces y diversificación. En la última década y más allá, ha habido un regreso a las raíces culinarias y una mayor diversificación en el menú de Nochebuena. Las familias han vuelto a valorar ingredientes locales y técnicas tradicionales de cocina. Además, ha habido un resurgimiento de platillos prehispánicos, como tamales de elote y atole de maíz, junto con opciones más saludables y adaptaciones para diferentes preferencias dietéticas. Tendencias actuales, inclusión y celebración regional. En la actualidad, el menú de Nochebuena en México refleja la diversidad regional del país. Cada región aporta sus propias especialidades, desde los mariscos frescos en las costas hasta los tamales de puerco o pollo en el centro del país. Además, hay una mayor atención a la inclusión de opciones para personas con preferencias alimenticias específicas, como platillos veganos y sin gluten. En resumen, el menú de Nochebuena en México ha experimentado una evolución a lo largo de las décadas, reflejando cambios en las preferencias culinarias, la influencia global y la búsqueda de la autenticidad. A pesar de estas transformaciones, la celebración sigue siendo una ocasión especial donde la comida sirve como un puente entre generaciones, culturas y tradiciones. La Noche de Rábanos en Oaxaca, donde el arte navideño se convierte en solidaridad en las coloridas calles de Oaxaca, México, la Navidad adquiere una dimensión única a través de la celebración conocida como la Noche de Rábanos. Más que una competición de habilidades artísticas, esta tradición centenaria se ha convertido en un evento emblemático que fusiona el arte efímero con la solidaridad comunitaria. Orígenes de la tradición. Un vistazo al siglo XIX. La historia de la Noche de Rábanos se remonta al siglo XIX, cuando los vendedores de verduras en Oaxaca encontraron una manera creativa de atraer clientes en la víspera de la Navidad. Tallando rábanos de manera intrincada, estos vendedores transformaron un producto común en una expresión artística que capturó la atención de locales y visitantes. Con el tiempo, la competición de tallado de rábanos se formalizó como un evento anual, consolidando su lugar en las festividades navideñas de Oaxaca.
Lo que comenzó como una estrategia de marketing se convirtió en una tradición arraigada en la cultura oaxaqueña, evolucionando hacia un espectáculo que va más allá de la mera exhibición de habilidades. La Noche de Rábanos, más que una competición, la Noche de Rábanos, que tiene lugar el 23 de diciembre, no es simplemente una competición de tallado de verduras, es una expresión colectiva de creatividad, cultura y solidaridad. Los habitantes de Oaxaca y artistas locales se congregan para transformar modestos rábanos en obras maestras efímeras. Lo que distingue a esta tradición es el espíritu cooperativo que prevalece. A pesar de ser una competición, los participantes colaboran entre sí, compartiendo técnicas y consejos para mejorar sus esculturas. El resultado es un espectáculo impresionante de arte en rábanos que refleja la diversidad y riqueza de la cultura oaxaqueña. El impacto social, caridad y generosidad en acción. Lo más notable de la Noche de Rábanos es su conexión con la solidaridad comunitaria. A diferencia de otras competiciones, las ganancias generadas por la venta de las esculturas de rábanos no van a los artistas, sino que se destinan a obras de caridad locales. Este enfoque altruista convierte la celebración en una oportunidad para retribuir a la comunidad y apoyar a aquellos que lo necesitan. Un vistazo a las esculturas. Más allá de lo efímero, las esculturas talladas en rábanos durante esta celebración son verdaderas obras de arte efímeras. Representan una diversidad de temas, desde escenas bíblicas hasta figuras tradicionales mexicanas y elementos folclóricos. La atención al detalle y la habilidad artística de los participantes hacen de cada escultura un testimonio de la rica tradición artesanal de Oaxaca. La Noche de Rábanos como experiencia cultural. La Noche de Rábanos no solo es un evento local, atrae a visitantes de todo México y del extranjero que buscan sumergirse en la riqueza cultural de Oaxaca. Las calles se llenan de visitantes que exploran las esculturas, disfrutan de la música tradicional y participan en la alegría colectiva que impregna la atmósfera. La Noche de Rábanos en Oaxaca es una celebración única que destaca la capacidad del arte para unir a la comunidad y fomentar la solidaridad. A través de la creatividad, la cooperación y la generosidad, los habitantes de Oaxaca han convertido una simple competición en un evento que trasciende las fronteras del arte y se convierte en una expresión viva de la Navidad en México. En Oaxaca, la Noche de Rábanos no solo talla esculturas en rábanos, sino también memorias duraderas de una tradición que fusiona el arte con la solidaridad. Turismo navideño en México. Destinos históricos. Para celebrar el turismo navideño en México ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en una rica mezcla de tradiciones culturales, festividades vibrantes y la calidez característica de la temporada. A lo largo y ancho del país, destinos históricos cobran vida con decoraciones festivas, eventos especiales y la hospitalidad única que define a México. Estos destinos no solo ofrecen belleza arquitectónica y cultural, sino también una experiencia auténtica para celebrar la Navidad. Ciudad de México. Magia en el Zócalo. La Ciudad de México, con su zócalo histórico, se transforma en un escenario mágico durante la temporada navideña. El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana se iluminan con luces festivas, y un enorme árbol de Navidad adorna el Zócalo. Los mercados navideños ofrecen una variedad de regalos y decoraciones tradicionales. Además, la Nochebuena se celebra con eventos especiales, como conciertos y representaciones de posadas. Guanajuato. Luces en callejones históricos. La ciudad colonial de Guanajuato se viste de luces y colores durante la Navidad. Los callejones empedrados y los edificios históricos destacan con una iluminación especial. El Festival Internacional Cervantino Navideño atrae a visitantes con conciertos, eventos culturales y espectáculos callejeros. El ambiente festivo se combina con la arquitectura colonial para crear una experiencia encantadora. Oaxaca, mercados y tradiciones artesanales. Oaxaca, conocida por su rica herencia cultural, ofrece una experiencia navideña única. Los mercados tradicionales, como el mercado de Benito Juárez, se llenan de productos artesanales, decoraciones coloridas y delicias culinarias típicas de la temporada. Las posadas oaxaqueñas, con sus procesiones y representaciones, transportan a los visitantes a las raíces culturales de la celebración navideña en México. Puebla, esplendor histórico y gastronómico. La ciudad de Puebla deslumbra durante la Navidad con sus iglesias históricas y arquitectura colonial. La catedral se ilumina con luces festivas, y el Zócalo se llena de actividades navideñas. Puebla también es famosa por sus festividades gastronómicas, donde los visitantes pueden disfrutar de la tradicional cena de Nochebuena con platillos como el bacalao a la vizcaína y los romeritos.
San Miguel de Allende, encanto colonial y posadas tradicionales. San Miguel de Allende, reconocido por su encanto colonial, se convierte en un destino idílico durante la temporada navideña. Las calles empedradas se decoran con farolitos, y las posadas tradicionales ofrecen una experiencia auténtica. El jardín principal se llena de luces y música, creando un ambiente festivo que invita a los visitantes a sumergirse en la alegría navideña. Mérida, tradición yucateca y espectáculos navideños. Mérida, en la península de Yucatán, celebra la Navidad con una mezcla de tradiciones yucatecas y un toque de modernidad. El Paseo de Montejo se engalana con luces y decoraciones, y los visitantes pueden disfrutar de espectáculos navideños en el Teatro Peón Contreras. Las plazas y parques históricos se convierten en escenarios de eventos culturales y actividades festivas. Querétaro, luces en el centro histórico. El centro histórico de Querétaro cobra vida con luces y decoraciones durante la Navidad. La Plaza de Armas y la calle 16 de septiembre se llenan de ambiente festivo. Los visitantes pueden disfrutar de eventos como conciertos, presentaciones de pastorelas y la tradicional Feria del Alfeñique, donde se exhiben artesanías y dulces típicos de la temporada. En resumen, el turismo navideño en México ofrece una experiencia única en destinos históricos que celebran la temporada con una mezcla de tradiciones, eventos culturales y la hospitalidad característica del país. Desde las calles iluminadas de la Ciudad de México hasta los encantadores callejones de San Miguel de Allende, cada destino histórico invita a los visitantes a sumergirse en la magia de la Navidad mexicana.